Vamos a orar antes de pasar al texto. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder llegar aquí a tu casa y poder venir a cantar tu palabra, proclamar las verdades del Evangelio en nuestros cánticos y saber, Señor, que lo que cantamos no simplemente son expresiones que a alguien se le ocurrió, expresiones bonitas, sino son una realidad espiritual que ha ocurrido en el reino de los cielos. Y Señor, como ha orado mi hermano David, queremos poner a nuestro hermano Adolfo que está predicando en Arrasola. Úsalo, Señor, en gran manera para hablar a esa congregación que está teniendo cambios significativos. Pedimos que los confortes, los animes, los llenes, que tu Santo Espíritu pueda ser ahí derramado en medio de ellos al predicar la palabra. Al igual que nosotros aquí, Señor, danos mentes receptivas, corazones dispuestos para atesorar tu palabra, que es lo que necesitamos y es la razón principal por la cual hemos llegado aquí. Glorifícate, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vámonos a Esdras capítulo 8. Seguimos en esta serie expositiva del libro de Esdras y yo he recibido buenos comentarios acerca de las predicaciones de este libro. Ciertamente Dios ha estado hablando de una manera clara y eficaz a muchos de nosotros, empezando conmigo. Este libro tiene mucho que decir acerca de servir, de liderazgo, de trabajar en conjunto y en equipo. Entonces es un libro maravilloso. Después de este viene Nehemías, ¿verdad? Que también esperamos que el Señor lo use en gran manera para bendecirnos como individuos y como iglesia. Nos encontramos en el capítulo 8. La semana pasada Adolfo estuvo predicando un sermón que se tituló Enviado por el Rey para servir al Rey. Y vimos que Dios orquestó, fue el arquitecto y el orquestador de todas las cosas que sucedieron ahí con el propósito de que Esdras estuviese recibiendo todo lo que el rey Artajerjes le prometió en ese decreto. Hasta ahí nos quedamos, pero ahora vamos al capítulo 8 y solamente vamos a ver cuatro cosas. La primera es, vamos a ver primeramente el censo de los exiliados que regresaron con Esdras. Lo segundo que vamos a estar viendo es la necesidad de reclutar levitas, la falta de levitas. Tercero, un llamado a ayuno y oración. Y por último, el número 4, la anhelada llegada a Jerusalén. El título de esta predicación es La bondad de Dios sobre su pueblo. Por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Y vamos al texto entonces, capítulo 8 de Esdras. Capítulo 8, versículo 1. Estos son los jefes de sus casas paternas con su genealogía que subieron conmigo de Babilonia al reinado del rey Artajerjes, de los hijos de Fines, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús, de los hijos de Secanías, que era de los hijos de Paros, Zacarías, y con él 150 varones que estaban en la lista genealógica, de los hijos de Pahat, Moad, Elionai, hijo de Seraías, y con él 200 varones de los hijos de Satú, Secanías, hijo de Jaasiel, y con él 300 varones de los hijos de Adid, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones de los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones de los hijos de Sefanías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones, y de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones, de los hijos de Bani, Selomit, hijo de Josafías, y con él 160 varones,
De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Jonathan, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 70 varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Yo creo que esta lectura es un buen ejercicio para poder repasar si sabemos leer en español, ¿verdad? Es todo un desafío leer todos esos nombres. Me acordé inmediatamente cuando empecé a estudiar el texto de David, que leyó muchos más nombres en el capítulo 2. Lo primero que vamos a estar viendo entonces es el censo de los exiliados que regresaron con Esdras a Jerusalén. Lo que acabo yo de leer, este censo arroja un total de 1,754 hombres. Sin embargo, si nosotros añadimos mujeres, porque pensamos que estos hombres eran hombres casados, y si añadimos también posiblemente 1 a 2 hijos, que creo que eran más porque los judíos tenían esta visión de tener hijos, porque los hijos eran pues de Dios, entonces ellos eran en ese sentido muy productivos, como en la mañana estuvimos viendo la clase que dio Dani, ¿no? Si pensamos que ellos tenían por lo menos 1 o 2 hijos, estamos hablando que aproximadamente este censo arroja entre 5,000 y 6,000 personas de exiliados que salieron con Esdras y que subieron de Babilonia a Jerusalén. Y de nuevo, hermanos, cuando leemos este tipo de censos y registro de todos estos nombres, de nuevo nos encontramos con un remanente que Dios ha preservado por su gracia. Inmediatamente eso es lo que viene a mi mente. Una lista de nombres que quizás sea tedioso leer y hasta difícil leerlo, pero para Dios son importantes todas estas personas. Cada uno de ellos fue movido por Dios. Cada uno de ellos fue movido por Dios para responder al llamado de regresar a Jerusalén y tener un nuevo comienzo. Puedo simplificar todos estos versículos que acabamos de leer en lo siguiente: ellos honraron a Dios, Dios los honró a ellos, y Él quiso que sus nombres quedaran registrados y ser inmortalizados en la Biblia. Esto debe también animarnos a nosotros. Por ahí me vas a estar dando la siguiente, por favor. A manera de aplicación, ¿cómo podría ser una aplicación esta lectura de estos nombres y el contexto por el cual están regresando a Jerusalén? Una de esas aplicaciones es que si Dios es una de estas aplicaciones para motivarnos y animarnos a nosotros, si Dios tomó nota de cada familia que participó en la restauración de la ciudad de Jerusalén y del templo, esto quiere decir, hermanos, que Dios está tomando nota en sus archivos celestiales. Dios está tomando nota en sus archivos celestiales de aquellos que están contribuyendo fielmente a la edificación, no de un templo, sino de una casa espiritual, hablando de que somos el templo de Dios. Y hay un versículo en Hebreos 6:10 que habla del corazón de Dios cuando Él observa el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de aquellos que están dispuestos a hacer su obra. Él dice en Hebreos 6:10, el Señor no es injusto como para olvidarse. Quizás nosotros sí nos olvidamos, pero Dios no es injusto para olvidarse de la obra que ustedes, dice, y de la obra de ustedes y del amor que mostraron hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún. Este fue muy breve, vamos a pasar al segundo punto. Vamos a enfocarnos ahora a la falta de levitas. Vamos a leer del 15 al 20. Dice: y los reuní junto al río que corre hacia Ahava, donde acampamos 3 días,
Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, a Ariel, Semaías, el Natán Jarib, otra vez se repite el Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, esos eran jefes, y a Joirarib y a el Natán, esto parece un trabalenguas, no, hombres sabios, y los envié a Ido, jefe de ellos, y los envié a Ido, jefe de la localidad en Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de decir a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre con entendimiento de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serabías con sus hijos y hermanos, 18 hombres, y a Esabías y Jesaías de los hijos de Merari con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres. Y de los sirvientes del templo a quien David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Ellos salen y no muy lejos de Babilonia, acampan 3 días junto a un río en la región de Ahava. Y Esdras aprovechó ese interludio como para empezar a hacer una búsqueda exhaustiva de levitas en el campamento, y se encuentra con la primera necesidad del viaje que necesita ser resuelta. ¿Cuál es la primera necesidad del viaje? Hay suficientes sacerdotes en el campamento, pero no hay levitas. No hay levitas. Y tú pudieras preguntarte, como yo me preguntó, bueno, ¿y eso qué? Pero dimensionemos un poquito el problema. Los levitas, entre las funciones que hacían como servidores del templo para auxiliar a los sacerdotes al ofrecer sacrificios, ellos también se encargaban, en otras cosas que hacían, manejar utensilios consagrados para el culto a Dios, ministrar cánticos en el tiempo de culto, pero también ellos tenían un ministerio docente para enseñar la ley de Moisés a todo el pueblo. Recordemos que el rey Artajerjes es enviado, el rey Artajerjes ha enviado a Esdras a Jerusalén para que enseñe la ley de Dios a todo Israel. Pregunta, ¿cómo enseñar la ley de Dios a todo Israel en Jerusalén si no hay levitas quien las enseñen? ¿Ya te vas dando cuenta? Clarificando, dimensionando el problema. De manera que sin levitas en ese viaje a Jerusalén no cumple el propósito, no tiene sentido viajar sin levitas. Pero también el problema no es sencillo de resolver, no es sencillo de resolver el problema. Esdras tiene que escoger dentro de ese campamento, dentro de 1500 hombres que había ahí, escogerlos para encargarles la misión de buscar a los levitas. Y estoy convencido que Esdras había orado a Dios, porque Dios le muestra, le da el discernimiento y lo lleva a encontrarse 9 líderes y 2 hombres sabios en el campamento. 2 hombres sabios con entendimiento, hombres sabios con entendimiento, conocedores de la ley, prudentes, de buen tacto, y los manda a Esdras de regreso a Babilonia, y él pone las palabras exactas que tenían que decir. Él dice literalmente, puse en su boca de ellos las palabras. Y
Y yo viajando y metiéndome en la escena del texto decía que cuáles serían esas palabras que Esdras puso en sus bocas, específicamente cuáles serían esas palabras. Pero también Esdras se apoya de Iddo, otro líder levita, destacado en la región de Casafia. Y al parecer esta región era una colonia de levitas, al parecer porque el mismo Iddo, a este hombre líder levita prominente, era destacado en esa región, en una colonia de levitas. Y le dieron, llegando una vez con Iddo, encontraron a Iddo en ese lugar y le dieron este mensaje específico: necesitamos ministros. Checa el versículo, creo que es el versículo 17. Necesitamos ministros para la casa de Dios. Ese es el mensaje específico. Necesitamos ministros para la casa de Dios. En otras palabras, ayúdanos, Iddo, a reclutar levitas. Estamos urgidos por levitas. Y ellos empezaron a buscar en la región de Casafia y pudieron encontrar y reclutar a 38 levitas. 38 levitas y 220 sirvientes de la casa de Dios. Se entiende que estos ayudantes o sirvientes del templo eran auxiliares mismos de los levitas, haciendo algunas otras tareas ordinarias, domésticas, no tanto dentro del templo. Encontraron 38 levitas y 220 sirvientes del templo que estuvieron dispuestos a unirse al viaje con Esdras. Déjame hacer un alto ahí y decirles, hermanos, como acaban de anunciar ahorita mi hermano David, CGR necesita ministros. ¿Qué es la palabra ministro? Es simplemente un servidor, es alguien que sirve. CGR necesita ministros de Cristo, siervos que ministran, sirven a Cristo y ministran, sirven a su iglesia. Y quiero animarles, hermanos, de veras, desde mi corazón yo quiero animarlos que si tú eres miembro de CGR, si has consolidado tu membresía en CGR, no esperes a ser reclutado. No esperes a ser reclutado. Busca oportunidades para alistarte voluntariamente para servir al Señor y a su iglesia. El equipo de servidores voluntarios aquí en CGR tiene la necesidad de seguir creciendo. Hay más necesidades que atender y ahora mismo nosotros necesitamos servidores voluntarios en el equipo de media y proyección, como bien lo anunció David. Necesitamos maestras de escuela dominical infantil, necesitamos ujieres, necesitamos para el equipo de alabanza hermanos, personal que esté a cargo del mantenimiento de este edificio. La necesidad es inmensa aquí en este lugar. Y las personas que tenemos aquí sirviendo, hermanos, en proyección, en ujieres, las maestras, están haciendo un esfuerzo de estar casi ahí cada domingo. Por ejemplo, mis hermanos que están ahí como ujieres, ellos no tienen suplentes, un día, un domingo, ellos puedan sentarse cómodamente con sus familias y escuchar el mensaje. Necesitamos ministros. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, 10 y 11? Esa es una invitación que hace Pedro en su primera carta. Él dice lo siguiente: según cada uno haya recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Nosotros como equipo de ancianos hemos estado orando, hermanos. Estamos clamando. En nuestras reuniones que hacemos quincenales, nos tomamos un tiempo para pedirle a Dios, Señor, tenemos necesidad. Sé tú orquestando y llevando a la gente a comprometerse contigo. Porque como equipo de ancianos, nosotros no estamos buscando únicamente personas que cubran espacios. Eso es fácil. Buscar personas que cubran espacios donde la iglesia necesita apoyo. Pero nosotros entendemos, amados hermanos, la importancia del modelo de las Escrituras de escoger hombres y mujeres capacitados y entrenados por la palabra de Dios. Que tengan entendimiento bíblico, hermano. Eso es bien importante, un entendimiento bíblico del por qué, para qué y cómo y a quién servimos. Eso es esencial para poder reclutarte para servir a Dios en la iglesia y que anhelen servir a Dios en amor y con compromiso con Él. Es algo así como lo que dijo Pablo al joven pastor Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Él dice, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. No habla de hombres perfectos, habla de hombres fieles, que tengan la capacidad de enseñar también a otros. Dame la siguiente, por ahí ya está. No sé si tú te diste cuenta que hemos tratado de imprimir algunos trípticos donde está la visión y la misión de CGR. Y quizás hayas leído allí que, ¿cuál es la misión de CGR? Formar una comunidad de discípulos de Jesús que hacen discípulos ministrando la palabra en dependencia del Espíritu. Una cadena de personas viables y capaces para transmitir el legado del Evangelio de una generación a otra. Nuestros jóvenes están creciendo, hermanos. Recuerdo cómo llegaron los hijos de David, eran unos pequeñitos, ya son adolescentes, ya van a ser adultos, Shania, y le siguen sus hermanos. Todos están creciendo, Ariadna, Juan, todos ellos están creciendo y nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia, hermanos, de transmitirle el legado del Evangelio para que ellos hagan lo mismo, una cadena de personas fiables y capaces de transmitir el legado del Evangelio de una generación a otra. Volviendo entonces al texto. Una vez resuelta esa necesidad que tenía Esdras de levitas, Esdras pudo haber dicho, hermanos, él pudo haberse atribuido el éxito de la misión al entendimiento y a la habilidad de los jefes y sabios, o pudo también darse el crédito por escogerlos y enviarlos. Ahora, es verdad que los levitas fueron reclutados gracias a la iniciativa de Esdras de enviarlos y por las palabras persuasivas de los enviados, pero los levitas no habrían respondido a ese llamado si no fuera por la bondadosa mano de Dios. Él dice, regresando a Esdras, él dice que todo ocurrió, que trajeran ministros para la casa de nuestro Dios y conforme la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros. Está reconociendo que el éxito logrado en esa misión fue fruto de la providencia de Dios. En otras palabras, podemos resumirlo así. Ellos fueron intencionales para trabajar en equipo y Dios obró en medio de ellos. Eso es lo que yo estoy observando en CGR. Dios ha estado encargando de traer personas aquí, unirlos para que cada uno pueda hacer la parte que le toca y Dios usando el trabajo en equipo para bendecirlos
a ustedes, hermanos, a la iglesia. Están sucediendo cosas en CGR que nosotros no vemos. Está sucediendo cosas en hogares en el que vemos plenamente la mano bondadosa de Dios obrando. Hermanos que tienen el deseo de decir, yo quiero aprender más, yo quiero recibir más, yo quiero prepararme más. Hay gente así dentro de la congregación. Y yo sé que Dios, su mano bondadosa está entre nosotros. Y eso me lleva al tercer punto, amados hermanos, un llamado a la oración. Ese sería mi tercer punto, un llamado a la oración. Y leemos del 21 al versículo 30. Entonces proclamé allí, junto al río de Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y todas nuestras posesiones, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegerlos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él nos escuchó. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serabías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido el rey y sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 22.1 toneladas de plata y utensilios de plata que valían 3.4 toneladas y 3.4 toneladas de oro. También 20 tazas de oro que pesaban 1000 dáricos, 8.5 kilos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Y les dije, ustedes están consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de sus padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. El campamento es sorprendido por la llegada de estos levitas, 220 servidores del templo y 38 levitas. Y quizás si alguno de nosotros estuviésemos en ese campamento, al ver la llegada de los levitas, hubiéramos dicho quizás, organicemos un servicio de acción de gracias. Es más, hagamos un pozole como está empezando para el martes. Hagamos tlayudas de tasajo, de arrachera, o hagamos un fiestón porque Dios ya respondió. Pero Esdras tenía otros planes. Esdras tenía otros planes, porque él entendía que tenía que haber una preparación espiritual, tanto para él mismo como para todo el contingente. ¿Qué es lo que hace Esdras? Proclama un ayuno y oración. ¿Con qué propósito? El versículo 21 es claro. Un ayuno para que nos humilláramos delante de Dios. ¿Con qué propósito? A fin de implorar a Dios un viaje feliz, dice ahí. Un viaje feliz. La idea es un viaje sin obstáculos y peligros, rogando por la protección de Dios sobre nuestros hijos y nuestras posesiones. Un ayuno, hermanos, en todo el campamento, para orar, confesar pecados, ponerse a cuenta con Dios y reconocer su fragilidad
y la protección de Dios para el viaje. Creo que ya hemos hecho varios comentarios en las diferentes predicaciones de este libro, que el viaje por hacer no es sencillo, hermanos. Viajar de Babilonia a Jerusalén era una distancia aproximada de 1500 kilómetros. Para viajarlo caminando, y las condiciones de este viaje eran sumamente peligrosas, es decir, caminar en tierras desérticas con posibilidades de que no hubiese abastecimiento de víveres y de agua para esa gran multitud de 5,000 y 6,000 que iban ahí. Ahora, si tú le sumas a eso el cargamento que ellos llevaban, hermano, se estima que este contingente transportaba millones de dólares en toneladas de oro y de plata. Era fácilmente ser emboscados y atacados. El peligro era inminente. No había ningún guerrero ahí, puras familias. Era inminente. Era inminente pedirle a Dios un viaje seguro, una necesidad apremiante, decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, guárdanos, cuídanos, protégenos. Y cuando estaba preparando el texto, estudiando, recordé, le dije a mi esposa: ¿te acuerdas cuando hicimos ese viaje de Tijuana a Mexicali? Y ella inmediatamente se acordó. Y hace muchos años, nosotros estábamos trabajando en Baja California, mi esposa y yo, sirviendo a Dios en ese lugar. Y recuerdo que hicimos un día un viaje misionero en una vieja camioneta Ford Econoline. ¿Quién conoce de esa marca? Esas grandotas, largotas, que cabían como 12, 15 personas ahí. Hicimos un viaje de Tijuana a Mexicali, pero había que bajar la Rumorosa. Había que bajar toda la Rumorosa, y en aquel entonces la Rumorosa era de un carril. Estaban haciendo varias facetas de restaurar esa carretera para hacerlo de 2 carriles, pero en algunos tramos era de un carril. Y recuerdo muy bien, hermanos, que nosotros íbamos pues prácticamente acompañando un ministerio de hermanos coreanos que iban a la ciudad de Mexicali para tener allí una misión médica y ayudar a las colonias donde había mucha necesidad. Y recuerdo que pues esos hermanos coreanos llegaron a Tijuana y rentaron puras camionetas del año, y nosotros íbamos en una Ford Econoline bien vieja, y cuando les íbamos a alcanzar, pues nunca, ¿no? Nos quedamos atrás. Y recuerdo, hermanos, que la última pendiente para bajar de la Rumorosa, ya para entrar al Valle de Mexicali, que todo es planito, se ponchó una llanta. Se ponchó una llanta y yo me movía hacia este lado con el volante y la camioneta se iba para allá. Le movía de este lado el volante y la camioneta se iba para allá. Y estaban ahí, casi estuvimos a punto de caer al precipicio. Y esa ven en la que íbamos con mi esposa iba lleno de puras hermanas mujeres. ¿Hubiera visto, hermano, el clamor que se levantó en esa camioneta? Bueno, hicieron de todo ahí, era una oración increíble de todas esas mujeres, y Dios nos guardó, hermanos. Dios nos guardó y llegamos a bajar la última pendiente, y cuando estamos en terreno plano, aleluya. Y yo me bajé y dije: alguien denme un panecito o algo porque necesito recuperar el color. Me acordé de eso. Y ellos fueron guardados, porque el texto así lo dice. Pero sin duda podemos ver que Esdras estaba sumamente preocupado por la seguridad del grupo. Sabía el alto peligro y el riesgo de poner en peligro a los más vulnerables, nuestros niños, dice, nuestros hijos, y perder las posesiones. Pero
el otro lado de la moneda era lo que él estaba pensando, diciendo, pedirle una escolta militar al rey Artajerjes. Eso demostraría que tanto yo y todo el campamento no tenemos confianza en Dios. Porque el texto dice que Esdras le había dado testimonio a Artajerjes, que la mano de Dios, la mano bondadosa de Dios era propicia para con los que les buscan. Esdras estaba pensando, diciendo, cuando entre yo con el rey Artajerjes, y le pida yo esta guardia, él me va a decir, él me va a responder, el poder soberano de tu Dios está a favor para protegerte a ti, pero tú me has dado testimonio que Dios es un Dios que favorece a sus hijos, a su pueblo, pero no los puede cuidar en el camino. No entiendo, Esdras. Esdras se imaginaba que el rey Artajerjes podría responder eso. Y antes de juzgar a Esdras, como yo lo hice cuando estaba estudiando el texto, de decir que tuvo vergüenza, ponte en los zapatos de Esdras, hermano. Ponte en los zapatos de Esdras. Esdras, como todos nosotros, Esdras tuvo una lucha moral en su conciencia entre confiar en Dios o confiar en el hombre. Y Esdras, aunque era enviado especial al rey Artajerjes, tenía toda la libertad de pedir lo que necesitara para el viaje. Pero Esdras tenía vergüenza y se negó a pedirle al rey una escolta militar para que los protegiera. Él tenía vergüenza. Y dije yo, ¿qué está tratando de comunicar el autor inspirado? Y esta vergüenza que sentía Esdras era de no ser congruente entre sus palabras y sus hechos. No ser congruente entre sus palabras y sus hechos. Eso no sería de buen testimonio que honrara a Dios delante del rey. Y quiero hacer un alto ahí. Quiero hacer un alto ahí. Amados hermanos, voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir. Amados, puede haber entre nosotros algunos que hablamos bíblicamente con elocuencia en cuanto a nuestra confianza en Dios y lo maravilloso que Él es. Pero cuando enfrentamos situaciones adversas, conflictos interpersonales con incrédulos o quizás es posible con creyentes, nos damos cuenta que realmente no confiamos en Dios, empezando conmigo, como debemos de confiar, y que en ocasiones nuestras palabras y nuestros hechos no son coherentes con lo que creemos y con lo que somos. Esa es una gran lección para todos nosotros, ¿verdad? En Esdras, la vergüenza que tenía Esdras es no ser coherente con sus palabras y sus hechos. Ese es un ejemplo para nosotros. Y volviendo al texto, después de 3 días de oración y ayuno, Esdras y todo el campamento recibieron la convicción de Dios, de que Dios los va a acompañar, que Dios los iba a acompañar en el camino y les daría protección. Él dice, ayunamos y pedimos a nuestro Dios acerca de esto en el versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y Él escuchó nuestra súplica. Vino un sentir de parte de Dios en Esdras, en el campamento, de que habían sido escuchados, que su clamor había sido escuchado delante de Dios. Ellos decidieron confiar y depender de la providencia divina
y Dios intervino para llevarlos en un viaje seguro. Dios reivindicó su fe, su dependencia y su sumisión a Él. Ahora, la práctica del ayuno. La práctica del ayuno, hermano, y oración en el Antiguo Testamento significó en algunos casos, no en todos, reconocer la necesidad de Dios en momentos de crisis. Y para darte una cita, está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, hablando del rey Josafat. El rey Josafat reinaba sobre Israel y venían los amonitas y los moabitas, enemigos de Israel. Venían con una gran multitud para atacarlos y el rey Josafat tuvo gran miedo, así dice el texto. Tuvo gran miedo y buscó al Señor y proclamó ayuno. Se puso delante de todo el pueblo y se dirigió a Dios en clamor, en presencia del pueblo, diciendo: no tenemos fuerza alguna ante esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces hemos estado allí, hermano, sin saber qué hacer? ¿Has estado ahí? Yo he estado un montón de veces allí, sin saber qué hacer. Creo que todos hemos estado ahí. Y él dice: no sabemos qué hacer, dice el rey Josafat, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre uno de los levitas y profetizó: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Al día siguiente salen a enfrentar al enemigo y Josafat dijo al pueblo: confíen en el Señor, su Dios, y estarán seguros. Eso es lo que tenemos que hacer en los momentos de crisis. Confiar en el Dios, nuestro Dios, y estaremos seguros. Y hablando un poco del ayuno, no quiero meterme mucho en ese tema porque me va a robar minutos de la predicación, no tenemos tiempo para hablar mucho acerca de eso, pero el ayuno no simplemente significa abstenerse de alimentos, hermanos. Si solamente es una abstinencia de alimentos, eso va a producir una gastritis, pero de aquellas. El ayuno tiene que ver con un tiempo de oración, reflexión de la palabra, confesión de pecados, buscar la dirección de Dios en la toma de decisiones importantes y relevantes en nuestras vidas. ¿Qué hacemos, amados hermanos, cuando nuestras circunstancias nos sobrepasan? ¿Qué hacemos? ¿Nos lamentamos y nos volvemos víctimas de las circunstancias o clamamos a Dios? Como el salmista, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro, mi auxilio, mi ayuda? Mi ayuda viene del Dios que creó los cielos y la tierra. Él no va a dar tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es una promesa de parte de Dios, buscar a Dios. Y quiero animarlos, hermanos, y animarme a mí mismo también, que el ayuno y la oración debe ser parte de nuestras disciplinas espirituales para buscar la dirección de Dios. Poner a Dios en primer lugar en cualquier cosa que necesitemos la guía del Señor, sometiéndonos y dependiendo de Él y no en nuestras fuerzas. Por ahí hay una proyección. Pero déjame decirte algo que creo que es importante. El mejor ayuno, el ayuno ideal que podemos hacer es abstenernos, de pecar. Ese es el mejor ayuno que podemos hacer. Abstenernos de pecar, decir no a los apetitos de la carne
dar muerte al viejo hombre, dejar de alimentar los deseos desordenados del viejo hombre. Ese es un ayuno ideal. Eso fue como de gratis, nada más pasando por encima del tema del ayuno. Regresando a Esdras. Esdras delegó la responsabilidad a un grupo de 12 sacerdotes y 12 levitas para hacerse cargo de los utensilios y de la plata y del oro. Pero llama la atención y es muy interesante que el autor inspirado nos llama a todos a la atención de lo minucioso que es la lista de estas ofrendas. Es decir, Esdras contó, pesó, entregó a los sacerdotes y a los levitas diciéndoles: ustedes están consagrados al Señor y los utensilios son consagrados. Son una ofrenda para el Señor. Vigílenlos, guárdenlos. Hasta cuando lleguemos allá a Jerusalén, se cuente, se pese y se entregue a los sacerdotes en el templo en Jerusalén. Esa lista exhaustiva está ahí en el versículo 26 y 27. Puedes darte cuenta que él pesa de nuevo todo lo que llevan ahí. Ya lo habían pesado, lo volvió a pesar. ¿Cuánto tiempo le llevaría pesar toneladas de plata y de oro, hermanos? Los volvió a pesar y les dijo: ustedes están consagrados al Señor. Ahora, estas palabras que Esdras les dice a los sacerdotes y los levitas, ellos ya lo sabían. Como sacerdotes y levitas, ellos sabían que ya estaban consagrados a Dios, ya sabían que le pertenecían a Dios para el servicio en el templo. Pero yo creo, hermanos, que la intención de Esdras es que los sacerdotes y los levitas tomen plena conciencia del carácter sagrado de su misión. Esdras los desafía a que sean íntegros, honestos delante de Dios. Y ellos, como cuando vieron que les entregaron el oro, me imagino la cara de ellos: ¿qué onda, Esdras? Ya nos unimos al pelotón para ir a Jerusalén, ya fuimos convocados para ministrar en el templo una vez que lleguemos a Jerusalén, pero esto ahora, eso no estaba en el trato. Asumir una comisión, la que ellos no contaban que tenían que asumir, y al final del viaje entregar todo, rendir cuentas y entregar todos los tesoros sin ninguna pérdida. Esdras los retó ahí a estos sacerdotes y a esos levitas. Dame la siguiente. Nosotros también, la manera de aplicación, nosotros también, amados hermanos, al igual que ellos, hemos sido consagrados para servir al Señor. 1 Pedro 2:9, ¿verdad? ¿Qué dice? Ustedes son un pueblo de sacerdotes. Ustedes son un pueblo santo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel, el cual los llamó de la luz a su reino, a su luz admirable. Nosotros también estamos consagrados a Dios, al igual que ellos. Y también al igual que ellos, vamos a dar cuentas, hermanos, porque Él, Dios, nos ha encomendado el mayor y más valioso de todos los tesoros, el Evangelio. Eso es lo que Dios te ha encomendado a ti y a mí y a todos nosotros en conjunto como iglesia. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1:14, guarda el tesoro que se nos ha confiado. Guarda el tesoro que se nos ha confiado. Como iglesia, como individuos, se nos ha dado la responsabilidad, amados, de ser, como dice el contexto de este texto en 2 Timoteo 1:14, de ser retenedores de la sana doctrina, ser defensores de la verdad del Evangelio. Pero también guardar el tesoro del Evangelio tiene que ver, hermanos, tiene que ver
con aplicar sabiamente el Evangelio a todas las áreas de nuestra vida: familia, relaciones, tiempo, talento, recursos, educación, y la lista es muy larga. Pero lo que nos da consuelo y ánimo es, como dice el texto: guarden el tesoro mediante el Espíritu Santo. Guarden el tesoro mediante el Espíritu Santo, porque Dios sabe perfectamente, hermanos, que nosotros somos endebles, somos débiles, nuestras fuerzas son insuficientes, y nos ha concedido todos los recursos necesarios para hacerlo mediante el poder de su Santo Espíritu. Yo estoy convencido que una de las preguntas que nos van a hacer a ti y a mí llegando a la presencia de Dios es: ¿qué hiciste con el Evangelio de Jesucristo? Esta va a ser una de las preguntas que se nos van a hacer cuando estemos delante de Dios. ¿Qué hiciste con el Evangelio? Wow, ahí ya no habrá excusas, ahí ya no habrá cómo poder salirnos de allí, de esas, frente al Señor, y vamos a tener que responder. Y eso me lleva a mi último punto, que es la anhelada llegada a Jerusalén, del versículo 31 al 36. Dice: partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano de los enemigos y de las emboscadas en el camino. Llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Y al cuarto día, la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en mano de Meremot, hijo de sacerdote Urías, y con él estaba Eleazar, hijo de Files, y con ellos estaban los levitas, Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos, como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey y los sátrapas del rey y los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Después de estos 4 meses, largos 4 meses de camino, Dios les concedió lo que ellos pidieron: un viaje sin obstáculos, sin peligro. El texto no dice si Dios los libró, si hubo enemigos realmente, si hubo emboscadas. No dice el texto. Lo que el texto se afirma es que Dios los libró de la mano de sus enemigos. Y todos, hermanos, todos los utensilios, la plata, el oro, fueron contabilizados, pesados, entregados, sin faltar absolutamente nada. Y citando a David en su predicación en el capítulo 7, para este tiempo ya habían pasado aproximadamente 70 años de haber sido reconstruido ya el templo. Sin embargo, para este grupo de 5,000 a 6,000 desterrados que regresaban de Babilonia a Jerusalén, la experiencia de adorar en el templo fue un momento extraordinario, un momento muy especial para ellos. Ofrecieron holocaustos a Dios por ofrenda del pecado, como testimonio, hermanos, de un pueblo lleno de gratitud, de agradecimiento, de alabanza, especialmente los sacrificios ofrecidos por sus pecados, que estos representan una consagración de todos estos exiliados. Pero lo importante es que ellos hicieron conforme a la palabra de Dios. Ellos hicieron entrega del edicto del rey Artajerjes a las autoridades persas,
porque ese documento era la luz verde, hermanos, que ellos necesitaban. Ese documento tenía registrado el respaldo para hacer todo conforme al decreto del rey Artajerjes. ¿Recuerdan? El rey Artajerjes en su edicto dice: todo cuanto ordene el Dios de Israel se ha hecho así, con esmero y sin demora. Ese decreto contenía entonces el respaldo que necesitaba el pueblo. Pero también ese documento presentaba a Esdras como la persona autorizada para realizar la obra de reformar la ley de Dios y enseñarla a toda Israel. Y al final, eso es una historia feliz. De nuevo, este capítulo es una historia feliz, termina felizmente. Al final, Esdras recibió el apoyo tanto para él, para todo el pueblo y la casa de Dios. Y todo este contingente que regresó con Esdras experimentaron, hermanos, como muchas veces tú y yo lo hacemos, experimentaron con una mayor claridad la gran bondad de Dios sobre todos ellos. Y quiero terminar con lo siguiente. Hermanos, quizás de los que ya somos creyentes en Cristo por su gracia, quizás alguien está aquí dudando de la mano bondadosa de Dios. Es posible que alguien aquí en estos momentos esté dudando de la mano bondadosa de Dios. Pero lo más seguro, si es así, que está ocurriendo con esa persona, es que esa persona ha dejado de poner su mirada en Cristo. Ha dejado de poner su mirada en Cristo. ¿Por qué? Dame la siguiente. Porque la mayor evidencia para ti que eres creyente, la mayor evidencia de la bondadosa mano de Dios se manifestó con todo su esplendor y plenitud en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo, que no merecíamos ser salvados y merecíamos la ira justa y santa de Dios por nuestros pecados. Pero Dios le plació salvarte por medio de la obra de Cristo en la cruz, para que vivamos ahora, para que tú y yo vivamos para la alabanza de su gloria. Y para mis amigos que no tienen a Cristo, déjame leerte un pasaje en Isaías 59, 1 y 2, que dice: la mano bondadosa del Señor, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Para ti que no tienes a Cristo, Dios te dice en esta mañana que su mano bondadosa no se ha cortado. Su mano bondadosa no se ha cortado. Su poder para salvar está aquí y ahora. Su poder para salvarte está aquí y ahora. Lo que Dios está diciéndote a ti sin Cristo, que estás aquí sin Cristo, es que tus pecados hacen la separación entre Dios y tú. Pero Él puede ahora y aquí extender su misericordiosa y su bondadosa mano sobre ti por medio de Jesucristo, a quien Él ha enviado como para perdón de nuestros pecados. Yo te animo, mi estimado amigo que estás aquí, ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe y serás reconciliado con Dios y experimentarás de una manera real y verdadera la mano bondadosa de Dios sobre tu vida, como los que estamos aquí, que somos creyentes, la hemos experimentado.
Con eso quiero pedirte que te pongas de pie, amado hermano, y respondamos al Señor con este canto que habla también acerca de la bondad de Dios sobre nosotros. Él ha sido bueno. Cantemos de su bondad.